Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La verdad es que el tiempo actual no se puede calificar de otro modo. Es desconcertante. Yo lo he estado calibrando en mi soledad de pandemia, cuando siento que pienso mejor, con más descanso, con más serenidad. Naturalmente, los males permanentes que nos están golpeando como crisis, incluso en escala mundial, son más que suficientes para desconcertar a la humanidad toda. Pero voy a reiniciar mi ritmo, el que me propuse hace 4 años, porque leí unas estadísticas últimas de la Autoridad Nacional sobre el COVID y realmente aprecié en retrospectiva cuán fundada era la alarma que teníamos cuando propusimos el COVID como el tema de umbral de cada programa de La Respuesta. 676,000 dominicanos fueron o han sido, para decirlo con más propiedad, alcanzados por el COVID. Camino del millón. Eso se podría suponer quizás un número mayor, por la inseguridad de nuestras estadísticas y porque desgraciadamente todavía parte de la población nuestra, la más pobre, suele morir sin diagnóstico, sin atención médica oportuna, todavía. Me llenó de pesar y a la vez me sentí satisfecho por no haber removido el tema del COVID y hoy lo traigo como advertencia. Está ahí, sigue siendo peligroso. No descuidarnos, por Dios, de las medidas esenciales, de no concurrir a aglomeraciones, ni andar en ambientes superpoblados, vamos a llamarle así. Incluso en las vías del transporte público, el metro incluido, claro está, mascarilla, porque está ahí y puede hacer una especie de endurecimiento y podemos llegar al millón. Es la advertencia de hoy. Las guerras, Dios mío. Francia anunciando el envío de tropas militares a Ucrania en un arrebato del presidente Macron, que 2 días después parece que se dio cuenta o alguien le aconsejó bien por la reacción que produjo esa propuesta del presidente de Francia, una nación tan importante, provista de armas nucleares. La reacción fue de Putin, un discurso largo y antes del discurso una iniciativa que llenó de espanto a medio mundo, consciente. Movilizó y desplegó todos los equipos dotados del armamento nuclear en el amplio territorio de Rusia. Y habló de la posibilidad cierta de que la guerra escalara a términos muy graves.
Macron se devuelve y dice, no, yo hablé de enviar militares, pero atender necesidades de Ucrania, no necesariamente a combatir. No. Ahora me encuentro, y por eso hablo de lo desconcertante que es el tiempo, que al sentarme aquí a grabar, me dice uno de mis nietos, oiga, Canadá acaba de ofrecer tropas para Ucrania, pero a combatir. Canadá, hablando de combatir en Ucrania, no se impresionó con lo que dijera Putin, Rusia es invencible, al tiempo que cientos de equipos especializados para aportar proyectiles con cabezas nucleares se desplegaban en todo el territorio de Rusia. Ustedes se están dando cuenta, mis amigos y amigas, de qué estamos hablando. El Mar Rojo, como siempre, no como ruta de salvación bíblica que fuera, ahora como camino posible de grandes desencuentros, preludios de una guerra total. Los hutíes no cesan. Los barcos del comercio de gran parte del mundo, dejando de navegar, asumiendo miles de millas extra, el comercio afectándose, el canal de Suez a medio colapsar. Bueno. Dios mío. Creí que Gaza estaba medio congelada, como en efecto se ha estado percibiendo. Las posiciones más o menos transigentes de un Israel que está en un proceso de defensa crucial de su existencia, que dice que hasta que no eliminen a Hamas, ellos no han tenido éxito, porque Hamas dio muestra de que podía atacar a Israel y matarle miles de personas, y ha traído todas las secuelas del desastre, de los bombardeos, porque los que provocaron el incidente se refugiaron entre la población inocente. Pero, falsa ilusión la mía. Me siento aquí a grabar y me repite el nieto que me hace el servicio magnífico de grabarme. Usted oyó lo que está pasando. ¿Qué pasa? Mire, me muestra una hilera enorme de camiones con carros blindados, tanques, banderas de Israel. ¿Hacia dónde? Dios mío, hacia el Líbano. Porque Hezbollah, que es 10 veces más poderosa que Hamas, ambos brazos de acción de guerra híbrida de Irán, no ha dejado tranquilo a Israel y le ha estado tirando cohetes y se han estado intercambiando cohetes. Bueno, Israel invadiendo nuevamente al Líbano, tal como lo hiciera en el tiempo de Arafat, aquel famoso episodio de Chatila. Dígame si no tengo razón cuando comienzo el programa diciendo que el tiempo actual solo se puede definir con un calificativo: desconcertante. No hay una sola información importante que dure sin ser superada o igualada por otra nueva. Y eso dificulta la apreciación. Traía en mente hasta ayer, y así diseñé mi tema de guías, comentar el discurso del 27 de febrero del presidente de la República. Lo haré, pero naturalmente, no en los términos en que yo redacté el diseño.
¿Por qué? Porque han sobrevenido noticias todavía más desconcertantes que ya se refieren a la problemática nacional. Haití, que revienta, porque el primer ministro Eli coge para Kenia, porque Kenia requería un diálogo y un trato entre estados para poder enviar sus miles de hombres, que ya no son 1000, ya hablaron de 4000. Y Beni de África, que se suma y ofrece 2000, o no sé cuántos otros miles, un pequeño estado, el más pobre de África, que se venga a sumar a la fuerza de Kenia. Habría alrededor de 4 o 5 mil soldados africanos ya en Haití. Y bueno, y hago mi diseño ahora mental sobre la marcha y digo, Dios mío, pero es una invasión de África auspiciada por Naciones Unidas y las superpotencias de Occidente, de la isla, pienso al venir a pacificar Haití, toda la isla queda en un equilibrio. Lo hemos venido diciendo en los programas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué podemos seguir diciendo con mayor propiedad que el tiempo es desconcertante? Al sentarme a grabar viernes en la mañana, llegó una noticia que me desconcertó tanto y me sublevó tanto, que en un momento pensé, mejor es que no grabe, para que no pierdas la serenidad y la paciencia y te exceda. Medité si debía grabar hoy o no, por el contenido horrible de la noticia última. República Dominicana, en voz de su canciller, acaba de anunciar en un importante programa de televisión, participará en la pacificación de Haití. Ya no como se venía haciendo en forma muy válida. Un presidente que advertía al mundo, a la comunidad internacional, que fueran a Haití, que fueran a Haití, que fueran a Haití, no que vamos a Haití. Vayan, háganse cargo de esa desgracia, trabajen eso es un horror, a nosotros nos va a perjudicar, estamos preparados para defender el territorio nuestro, nuestra independencia, soberanía. Muy bien, una posición del presidente lúcida, brillante. Incluso cuando el presidente de Estados Unidos le propuso en Los Ángeles que firmara un documento que medio comprometía que eso se pudiera hacer, se negó a firmar. Va al Consejo de Seguridad, pronuncia un discurso terminante. Bueno, incluso la parte más brillante de su discurso del 27 de febrero, la que yo tenía ya bajo diseño y lo tengo aquí, el cierre, que hizo vibrar al dominicano, de la emoción, de la admiración por la forma tan categórica y tan hermosa en que se le rendía homenaje a los padres de la patria en su día, y cómo se hablaba de que el compromiso de la generación actual no es solo venerar las cenizas, sus cenizas, sino comprometerse a todos los riesgos para preservar su gran obra, la República Dominicana. Bueno, yo me emocioné de tal manera que uno de mis hijos, Vinicio, cuando nos juntamos después del discurso, y yo le hablé como me sentía,
Me dijo, pero yo nunca lo había visto a usted tan emocionado por un discurso. Entonces le dije, en cierta medida me fui al tiempo de Balaguer. El espectáculo colosal del Balaguer orador rindiendo cuenta cada 27 de febrero. 22 discursos, 22 años de gobierno. Formidable, pero la patria como eje, la veneración a los padres de la patria, los compromisos, el peligro de las traiciones, la necesidad del coraje, eso dicho en aquella forma maravillosa del orador que era Joaquín Balaguer. Al oír a Luis Abinader ahora cerrar ese discurso, me pareció oír a Balaguer. Muy breve, pero muy terminante, muy convincente. Pelegrín me decía, sí, pero debió tratar con más detalle los peligros, porque el pacto de nación que se ha convenido hace tanto tiempo, no se le ha dado el seguimiento, y hace sus reservas, aunque dijo que en general el discurso era excelente. Yo dije, mira, un compromiso que un presidente dominicano asuma en ese escenario que tiene necesaria trascendencia mundial, porque es el escenario mayor. Es el día de la independencia, la rendición de cuentas de un año de ejercicio del poder, pero siempre tratando los temas fundamentales de su país. El hecho de que asumiera esa posición al final lo compromete más que todas las explicaciones que hubiera podido dar sobre pandillas criminales, el canal, el robo del río Guadalajabón, todas esas cosas que son material para el debate. Ahí no era el debate. Ahí era la cumbre para la exposición de las posiciones dominicanas, de las determinaciones dominicanas. Bueno, me entusiasmé. Me llené de júbilo y dije, caramba, qué bueno. Y le dije a Vinicio, tú que manejas tanto el Twitter, expresa mis emociones. Y así lo hizo. Oh, Dios mío. Viernes en la mañana me encuentro que el señor canciller de la República, señor Álvarez, me apena verlo. Yo fui alumno de su padre, un notable ciudadano y un gran jurista, un conocedor del campo de la geopolítica internacional admirable, don Ambrosio Álvarez, que por eso he tenido incluso más comedimiento al censurarlo en sus errores y en sus vacilaciones, y en la forma más o menos turbia en que se ha comportado en coyunturas decisivas. Y le he reconocido, por ejemplo, aquella nota del 7 de julio, el día del magnicidio de Haití, sobre la cuestión del canal del río Dajabón. Me pusieron a oír ahora lo que dijera en ese programa que lo dirige una importante periodista nacional. Qué pena, qué decepción, qué tristeza y cuánta ira se acumula con deserciones de ese tipo. Es que no son capaces de darse cuenta de lo que significaría implicar tropas dominicanas en una ocupación de Haití.
Es que se le quiere brindar una causa al nacionalismo haitiano que de por sí es patológico, porque está montado sobre motivaciones étnicas. Y vienen los europeos, los parlamentarios, y dicen la esencia del problema entre ellos en un informe que rinden a Naciones Unidas, a uno de sus organismos en Ginebra. Es que los dominicanos se creen blancos y los han perseguido por ser negros. Horrores, horrores, infamias imperdonables contra la República. Miren por dónde va. Mandar tropas nuestras a pisar el suelo haitiano. Vamos a dar ayuda militar y económica. ¿Quién dijo eso? ¿El gobierno de Luis Abinader o el canciller Álvarez? Que son dos hemisferios de ese gobierno. Es lo que quiero seguir entendiendo todavía. No que vaya a prevalecer el hemisferio del canciller Álvarez, sino que prevalezca la emoción y el compromiso del presidente Abinader, cuya soledad, cuyo aislamiento, yo he sido un censor severo, porque la verdad que en su gran discurso de defensa nacional no ha sido acompañado ni por la gente de su gobierno, ni los importantes dirigentes de la oposición, que fueron incapaces de ir al pacto de nación. Mandaron un emisario un día, no volvieron más. Criticaron el pacto de nación, como criticaron sus medidas, las que tomara de enviar más tropas, vigilancia extrema, cierre de comercio, cierre de visa. No, eso no sirve, eso es reeleccionismo barato. Está en soledad. Y adentro, funcionarios, algunos de niveles menores, perversos, participando en elaboración de programas de destrucción de nuestra identidad, dándole cabida a esas iniciativas vergonzosas de darle certificado y cédula, acta de nacimiento a ilegales, al grado de que ya he recibido la información de que muchos de los que fueran regularizados como extranjeros, conforme a la ley prostituta 169, que fuera la que estuprara y violara el fallo constitucional 168, han estado renunciando a ese porque están convencidos de que tienen la complicidad en ministerios importantes del país para dotarlo de actas de nacimiento. Pero volvamos a las tropas. Nosotros, los dominicanos, por una exigencia del pudor histórico, jamás deberíamos participar en una experiencia de intervención militar, porque hemos sido intervenidos 2 veces. Es más, nuestra Constitución, en su artículo 2 o 3 por ahí, prohíbe ese tipo de iniciativa. Dice que nunca deberemos de intervenir en las cosas de la política internacional, en extraños, en estados ajenos. Lo prevé. Y este señor vamos a contribuir militarmente y económicamente. Nosotros contribuimos económicamente en el terremoto. Ningún país del mundo dio la ayuda que dimos nosotros. ¿Por qué? Porque hubo solidaridad del pueblo. Yo recuerdo aquella madre dominicana que amamantaba a un niño huérfano, a un recién nacido huérfano. ¿Qué pasa
Pero mandar tropas no es decirle al pueblo haitiano que como nación, es bueno decirlo, como nación es muy sólida, aunque como Estado no exista. Mira, nos están invadiendo los dominicanos. No es darle una causa a ese nacionalismo inherente, patológico y confundido enormemente porque entienden que el departamento 10 de la isla es la parte de República Dominicana que le fue robada. Así como ellos han estado por robar el río Dajabón a punto de inaugurar su canal, ellos entienden que todo el resto del territorio es su departamento 10, su provincia 10. Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar esta mezcla de buena fe, de lealtad a la patria, de compromiso con la patria que expresa un presidente, no solo en la asamblea, en múltiples actitudes? Y vienen estos ministrejos combinados con el poder extranjero a ofrecer tropas nuestras. No, las tropas nuestras tienen que ser empleadas exclusivamente en nuestra defensa. Jamás participar en una intervención, menos esa. Si se produjera esto, estoy forzando la imaginación, una necesidad de intervenir algún otro país de América, sobre todo de América Central, Dios le libre, pero vamos a suponerlo como hipótesis. Y se le piden tropas a República Dominicana para organizar otra fuerza multinacional, como fue el gran fracaso de MINUSTAH, la vergüenza de Naciones Unidas, los 13 años más estériles de su existencia, que vinieron a asegurar la paz y la seguridad y dejaron el caos y el crimen apandillado, sin rubor, que tienen años ya sin saber qué hacer con su caos, aunque no, me miento, sabiendo que el caos es su instrumento para su gran objetivo, que es la República Dominicana, con sus aeropuertos, con sus puertos, con sus valles, con sus montes, con sus ríos y su organización institucional sobresaliente en cierto modo si se le compara con aquel caos. Muy notable el orden nuestro. Desde aquí le digo al presidente Luis Abinader, no incurra en el error, presidente Abinader, de darle pie a lo propuesto por su canciller públicamente. Si así lo hiciere, considérese excluido del servicio que la patria espera. Sería una complicidad con la destrucción de la República Dominicana. Exacerbar al adversario, al enemigo que tiene siglos, que libró 12 años de guerra por volver después de nuestra independencia. No, eso no puede ser. A la comunidad internacional hay que decirle, nos alegramos de que por fin comprendieran lo que nosotros planteábamos como peligro nuestro. República Dominicana lo advirtió. Ahora, dadas las condiciones de la historia, las grandes tensiones, las grandes diferencias y trastornos, las diferencias incluso en hábitos, creencias, costumbres de los dos pueblos,
no podemos enviar tropas a su suelo. Óigalo, presidente Abinader, no envíe a los soldados de su país, de su patria, a ocupar ese suelo, porque es una forma de exacerbar los peores perjuicios para su pueblo. ¿Cuál va a ser la actitud haitiana de las pandillas, de las no pandillas, de esa diáspora torva, preparadísima pero ausente, pero vinculada al Caucus Negro, que es un poder en Estados Unidos, a la nación del Islam, la de Malcolm X y Farragut, y África que viene, tropas dominicanas. Pero ahí nos faltaba una causa, y ya la tenemos. Si se aumentan las tensiones y los pleitos, entonces va a surgir lo que en el fondo pueden estar planeando los grandes y siniestros estrategas: la intervención total en nombre de la paz de la isla. ¡Qué hermosa misión! No solo pacificamos Haití, sino que cuando se armó la guerra, entramos y los separamos. Y para eso contamos con miles y miles de soldados africanos. ¿Qué pasa? Yo quiero reiterar hoy un criterio que algunos de mis amigos han, si no censurado, descreído durante un tiempo. Detrás de toda esta tragedia han estado dos inteligencias superiores norteamericanas. Clinton, que viene del tiempo de Aristide y sus errores de reponerlo a sangre y fuego, enviar una inmensa flota como la del Mar Rojo de hoy, a traer a ese expresidente que era como una especie de Mesías, cuando simplemente era un frasquito de odio y de violencia. Un frasquito, pero allá con el frasquito y sus grandes torturas y prácticas de asesinato de adversarios. Disolvió el ejército, porque los generales eran unos corruptos y los guardias otros corruptos, y Haití no merecía tener un ejército, perdón. Clinton, no, lo impuso. Intentó campamentos, 500,000 en campamentos en territorio dominicano. ¿Cuál fue su escollo? Aquel viejo ciego que dijo: no, aquí no. Si eso sería un asilo territorial, y el asilo territorial entrañaría asumir la categoría de refugiados, y los refugiados tienen un estatuto de protección enorme, conforme a las normas superiores del derecho internacional público. Hablaba un ex canciller, de verdad, no estas caricaturas que andan ahí. Ese viejo, ¡pum!, ahí viene la crisis, y viene el embajador de Canadá, Graham, a manejar esa crisis, y terminan cercenándole 2 años del periodo constitucional a aquel viejo ciego. Pero le sobreviven sus gestos, su grandeza. Por eso se recrece desde la tumba ante todas las ofensas que le hicieran. Ahora, presidente Abinader, usted es joven,
ha hecho una tarea intensa. Si el pueblo le nota interés de trabajar y de servir en medio de las crisis, el pueblo le aprueba con mucho afecto. Y ahora en las elecciones municipales se pudo ver mejor. No renuncie a esa parte de ventaja que lleva en la reputación nacional en cuanto a la lealtad histórica a su país. No se deja arrastrar a los errores, que no son errores, ciertamente, sino a las maquinaciones perversas de las potencias de la tierra. La otra inteligencia superior de que hablé, otro expresidente norteamericano, Obama. Obama, brillantísimo, hijo de padre de Kenia, padre keniano y madre norteamericana. Sería entre nosotros, si vamos a usar el léxico racista, que desagrada tanto y es tan... un mulato americano que allá es negro. Aquí para nosotros un mulato porque es mitad blanco y mitad negro. La población nuestra es esencialmente mulata, brillantemente mulata. Incluso con expresiones hasta de presidentes importantes que han sido del país. Nosotros no hemos tenido el color en consideración, el color de la piel para decidir nuestros destinos. No, allá en cambio, hasta la bandera hubo un gobernante que le cambió el color para poder introducir el paño negro. Hablo de Duvalier. Entonces, la idea, volviendo a la ira y al desencanto posible que pueda producir si ese canciller no es desmentido por los hechos o por el reproche directo o por la destitución, que es lo que cabría. Dimita. ¿Quién le ha dicho a usted que puede enviar tropas nuestras a ocupar territorio haitiano? Los organismos internacionales, esa no es la posición dominicana. Que traiga Obama sus tropas de África, que ocupe Haití. Nosotros nos defenderemos. Y si nos agreden, responderemos en nuestro territorio. Y jamás perderíamos la condición de agredidos, de invadidos. Pero no incurrimos en el error de invasores, de ocupantes, porque esa es una guillotina encubierta. Ustedes participan en los procesos de intervención, no se resientan tanto. Ustedes nos mandaron tropa a Haití. Ahora nosotros bajamos aquí y nos hacemos cargo de esto. Danilo Medina fue tan lejos en la traición que lo intentó de 3 maneras, pero horribles. Pero la peor fue aquella base disimulada de, ¿cómo le llaman? Voluntarios, gente de acción disfrazada de civil, pero con toda la protección diplomática. Una cosa horrible que tuvo el Tribunal Constitucional nuestro en el fallo más importante de toda la historia nuestra, que declararlo inconstitucional. Porque no iban a meter millares de soldados vestidos de civil, esa gente decía, es veterano, para este territorio y vigilar, se decía, la tragedia haitiana, vigilarla, no involucrarse, pero dentro de nuestro seno, peligrosísimo. Milton Rey Guevara y los demás jueces, porque hay que ser justo en eso. Creo que canté un día de estos sus nombres, que constituían el Tribunal Constitucional.
tienen el honor, el respeto y la gratitud de este pueblo. Evitaron eso. Entonces usted, presidente Abinader, va a consentir que estos mojigatos, en coordinación con el poder extranjero, lo desmientan, o que el pueblo llegue a suponer que en el fondo usted ha estado simulando un patriotismo que no tiene y que por el contrario, por debajo, aprueba todas las tareas vergonzosas de algunos ministros, entre ellos el fundamental para la materia, sin consecuencias. Ustedes ven por qué yo dije al principio que pensé no grabar, porque no hace bien a mi salud ni a mi edad reaccionar frente a un atentado tan grave a la suerte nacional. Surge a uno la idea de, Dios mío, ¿por qué yo llego a esta larga vida y tengo que padecer esto? Porque esa actitud del llamado canciller nuestro, anunciada, se piensa que hasta con orgullo. Hombre, los dominicanos, ¿cómo no? Si contribuimos, si nos juntamos con los africanos para ocuparle. Así. Los propios soldados africanos que vienen tienen en la base toda la basura venenosa que aquellos parlamentarios europeos que vinieron en una supuesta inspección del estado de los derechos humanos en la isla, especialmente en Haití, que fueron a Haití y vinieron aquí y entrevistaron los sectores, que decían en el párrafo fundamental de su informe, según dije, la esencia del problema es que los dominicanos se creen blancos y los han perseguido por ser negros. Bueno, hubo una vez que hasta en una audiencia de la Corte Interamericana, celebrada en México, se nos juzgó como Estado sobre ese fundamento, que había un tal dominicano, se puso unos apellidos dominicanos, se le pusieron dentro del gran dolo de la identidad que ha habido. Ruiné. Y la Corte Interamericana conoció de eso. Lo habían perseguido por ser negro, no porque él era un ilegal haitiano. Es un plan viejo. Es un plan viejo. ¿Qué han hecho? ¿Cuáles han sido las reacciones efectivas para evitar esos riesgos? Yo creo que el momento es muy difícil, y va a abocarnos a situaciones delicadas, indeseables, peligrosas. La línea de conducta del Estado-Nación República Dominicana no puede ser llevada en esas condiciones. La Constitución de la República es terminante. El jefe del Estado es el que ejerce en forma rotunda todas las facultades de dirigir la política exterior. Aquel ministro o funcionario que se apartare de lo que se está viendo como la línea del jefe de la política exterior, que es el jefe del Estado, es un desertor, es un traidor.
Pero si lo sigue haciendo y no tiene consecuencias, ¿cuál puede ser la magnitud de la sospecha pública de que se le está engañando y por seguir engañando? Esa es la realidad de esta situación actual. Ya bajando el tono, me trajo eso a la mente. Todas las bajezas que han estado tratando de imputarle a la fuerza nuestra, a la Fuerza Nacional Progresista. Sacaron 6.700 votos y le dan la impresión, los diarios, de que nosotros fuimos a todas las demarcaciones con candidatos. De 3.000 y tantos candidatos, nosotros solo teníamos 34. Segundo, se desmonta la Fuerza Nacional Progresista del apoyo a Luis Abinader. 2 partidos solamente lo hicieron en la coalición. No es verdad. 4 meses antes aprobamos en convención no llevar candidatura presidencial. Ahora ustedes me preguntarían con una curiosidad justa, ¿y por qué aprobaron eso? Para ser coherente con nuestras líneas. Un Leonel Fernández candidato tradicional, aliado y amigo nuestro, sin definiciones claras, terminantes, sobre el gravísimo trastorno de Haití. Un Luis Abinader que entonces queríamos ver más a fondo su compromiso en la lealtad a la patria. ¿Qué dijimos? ¿Qué dije yo, que fue el que realmente se opuso? No apoyamos presidentes hasta que no veamos la realidad de sus posiciones de los candidatos sobre el único, verdadero y grave problema nuestro, la preservación de nuestra independencia. Eso se acordó hace meses. En lugar de enaltecernos y decir, ay Dios, pero mira qué fuercita política esta tan pequeña, pero tan coherente. Esta fue la que el doctor Peña Gómez definió pequeña pero aguerrida. Esta fue la que el profesor Juan Bosch definió como pequeña pero grande en el patriotismo. Es coherente cuando no le da carta blanca a ningún candidato hasta ver cuál es el grado de su compromiso con la defensa nacional. Y eso no sirvió solo para la convención, eso sirve para ahora. Y el mismo programa que estoy haciendo es una prueba. Presidente Abinader, imponga su carácter, que lo tiene. La exposición que hizo fue magistral. Yo consideré desde el principio su discurso excelente. Enumeró obras en curso, habló del porvenir y de cosas por hacer, lo cual es correcto en un país que necesita el entusiasmo y el optimismo de su presidente, que puede inspirarle. Y sobre todo sometía al contraste, más que al contraste, a la audición de las buenas opiniones de organismos internacionales sobre el comportamiento de la economía nacional. No estaba fantaseando, estuvo excelente. Mencionaba a las comunidades con una precisión excelente. Y en las comunidades lo que estaba diciendo o se está haciendo por hacer o se hizo. No arruine
presidente, ese activo inmenso, dejándose arrastrar a las sombras de una traición que pueda destruirnos. Jamás. La Fuerza Nacional Progresista, que al fundarse dijo, quien habla, su fundador, en el discurso primero, no seremos ciertamente una fuerza considerable electoralmente, pero sí seremos una fuerza de testimonio, una fuerza de testimonio en capacidad de ejercer el relevo o de organizar el relevo. Y lo cumplimos plenamente. ¿Tarea acabada? No. Todo está por hacerse mientras siga esta incertidumbre y estos desaciertos. La reacción del gobierno tiene que expresarse con la misma autoridad con que se le invitaba a venir a resolver el caos de Haití, en cuanto a decir, tropas nuestras no. Ayuda económica la dimos en el terremoto, podría ser pública, no privada, porque esa parte del empresariado que ha estado trabajando en planes oscuros, transfronterizos, no le responde a la nación. Han hecho intentos incluso por hacer ellos nacionalizaciones y organizar la identidad a cientos de miles de haitianos. No, el sector privado que se quede en su lugar, que la política exterior es tarea exclusiva del presidente de la República y del Estado. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, que asimismo Teleimpacto, canales 52 y 22, Claro y Cable, a las 12 del mediodía de domingo, a las 9 de la noche de domingo, lunes en la mañana, reproduce nuestros contenidos, que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la próxima semana, sabedor de que el tiempo seguirá siendo desconcertante. Que Dios nos ampare.